Campus Iztapalapa. A lo largo de su trayectoria académica ha dirigido 12 tesis de doctorado, 28 de maestría y 48 de licenciatura. Entre las decisiones que ha recibido destacan su admisión como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. También ha sido galardonado con el Premio de Investigación del IPN en 1996 y 1999, con la presea Lázaro Cárdenas a la investigación del IPN en 2004 y la medalla Luis Limón, otorgada por el Instituto Mexicano de Acústica en la rama de sismología en 2009. Sus principales áreas de investigación son la termodinámica de procesos irreversibles y fenómenos precursores sísmicos. Ha publicado alrededor de 120 artículos JCR y sus trabajos tienen alrededor de 2.500 citas. Ustedes saben que tuvimos recientemente un siniestro con la parte del sismo del 19 de septiembre. Estamos a un mes justamente de esta fecha. A todos nos ha dejado inquietos y nos congratula tener al doctor para que nos presente su conferencia magistral. ¿Se pueden predecir los sismos? Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al profesor y para iniciar. Bien, pues gracias por la invitación a la plática. Tiene una respuesta muy rápida, así que los que se tengan que ir antes por alguna razón, les voy a dar la respuesta de una vez. ¿Se pueden predecir los terremotos? ¿Respuesta? No. Seguramente eso lo han escuchado mucho en estos días, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, ¿dónde ocurren los temblores de tierra? Pues es posible que ocurran en cualquier punto de la corteza terrestre, pero de manera notablemente más frecuente, en las fronteras entre placas tectónicas. De hecho, gracias a la invención del sismógrafo y a la detección de los epicentros, es que se pudo insinuar cuál era la geometría de las placas tectónicas. Si le ponen un poco de atención a esa figura que está en la pantalla, ustedes podrán ver que todos los puntos rojos bien, cada punto rojo representa un epicentro de algún temblor. Y como es claro en la figura, hay esas bandas rojas donde hay una muy grande acumulación de epicentros. Por ejemplo, si seguimos esta línea roja y le damos vuelta por acá, eso nos dice que ahí hay una placa tectónica que tiene nombre, se llama la placa de Nazcas, y esa placa se está metiendo por debajo de Sudamérica y es la principal causante de los terremotos chilenos, peruanos, ecuatorianos, etc. Aquí alcanzarán a ver una figura casi triangular, también marcada por las fronteras de epicentros, y esa es la famosa placa de Cocos, que está metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica, justamente en la región que corresponde a nuestro país. Y así sucesivamente. Todas esas manchas rojas son fronteras entre placas tectónicas. La que sigue, por favor. ¿Qué es la corteza terrestre? La corteza terrestre pues es la parte más externa de nuestro planeta, y se suele decir que si comparamos el ancho de la corteza terrestre con el resto del planeta, con el diámetro del planeta, resulta que es más angosta la corteza terrestre comparada con el diámetro del planeta que la cáscara de una manzana con el resto de la manzana. Como ven, pues es una estructura muy frágil comparada con las otras estructuras del planeta. En esta figura podemos ver el núcleo sólido
el llamado núcleo líquido, y como sabemos por la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye de los cuerpos calientes a los menos calientes. Entonces el núcleo terrestre establece un flujo de calor hacia la parte inferior del manto terrestre. El manto terrestre, para decirlo de manera rápida y práctica, es como la lava, es un material viscoelástico que está entre el núcleo y la corteza. Entonces la energía que, la lava, con que el núcleo calienta a este manto, produce que la densidad disminuya en la parte inferior y entonces ascienda. Y ya cuando llegó a regiones menos calientes, su densidad baja y vuelve a descender. Entonces se forman literalmente celdas de convección, manto que sube, manto que baja, y toda una serie de celdas de convección a lo largo del planeta. Pero esta parte superior del manto todavía está suficientemente caliente para producir una nueva serie de celdas de convección en la capa más exterior del manto, y aquí se ven esas celditas de convección que siguen el mismo fenómeno que las celdas de convección inferiores. Bien, como la corteza está rota en pedazos, que son las llamadas placas tectónicas, estas celdas de convección literalmente arrastran a las placas tectónicas, y de tal forma que se producen varios tipos de movimientos relativos entre placas. Hay lugares donde el movimiento relativo entre dos placas vecinas es de convergencia, una se va contra la otra, movida por las celdas de convección de abajo. Ese es el caso de la placa de Cocos. Está literalmente, entre comillas, chocando con la placa continental, pero debido a que las rocas que forman la placa oceánica de Cocos son esencialmente basaltos, que son rocas más densas, más pesadas que el granito, que es la roca típica de los continentes, entonces la roca oceánica se va por debajo, la roca más pesada se va por debajo de la placa más pesada se va por debajo de la placa menos pesada, y eso lo podemos ver en la siguiente figura. En la siguiente figura, aquí digamos que esta es una placa que se está metiendo por debajo de otra. Esta es la placa oceánica, como la de Cocos, por ejemplo, y se está metiendo por debajo de la placa continental. A este fenómeno de cómo se mete una debajo de la otra se le llama subducción. O sea, la placa de Cocos se está subduciendo por debajo de la placa continental. Y esta interfase entre placas que tiene esta cicatriz externa que se llama la trinchera, es la frontera a partir de donde la placa oceánica se está metiendo por debajo de la placa continental. Entonces, esta interfase de placas es extraordinariamente heterogénea. Si uno ve la orografía típica de una placa oceánica, y lo podemos ver en la siguiente, la que sigue también, aquí miren. Bueno, lamentablemente no se alcanza a ver muy bien, pero esta es la parte de la placa de Cocos, y aquí está la cicatriz esa que les dije que se llama la trinchera, donde empieza a meterse por debajo de México, de Centroamérica. Y si ustedes alcanzan a ver la orografía de la placa oceánica, verán que es una orografía muy compleja, es decir, hay muchos promontorios chiquitos, algunos medianos, algunos grandotes, hay muchas asperezas en la orografía oceánica. La placa tarde o temprano se va a ir subduciendo poco a poco por debajo del continente a una velocidad que es del orden del crecimiento de las uñas de nosotros. O sea, es un movimiento cuasi estático, pero la energía que está moviendo a la placa para que se meta debajo viene, como dije antes, de la celda de convección correspondiente que está debajo de esta placa. Tarde o temprano la placa se va a ir metiendo con todo y asperezas, y entonces van a ocurrir atorones. Si regresamos a las dos antes, esa va a haber atorones en esta frontera, y la energía sigue llegando, la convección para acá, y acá la convección al revés, y esto atorado por asperezas de todos tamaños.
Todos habrán escuchado que en la costa mexicana del Pacífico, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, de hecho todos los días tiembla. Pero la mayoría de los temblores son, como se suele decir, temblores de aparato. La gente ni lo siente, son magnitudes menores a 2, menores a 3, incluso de magnitud 1 o menos aún. ¿Por qué? Porque los promontorios chiquitos, digamos que se rompen todos los días. Pero las asperezas grandes, esas tardan más en romperse, y hasta que la energía elástica almacenada es lo suficientemente grande, eventualmente se va a romper la aspereza completa. Puede ser enorme y generar un temblor muy grande. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos esperanzas de que la sismicidad de nuestro país vaya un día a decaer. Este escenario tectónico va a estar presente por millones y millones de años, mientras exista energía suficiente en el interior de la Tierra para estar alimentando el movimiento colosal de estas placas. Entonces, mientras la Tierra en su interior no llegue al equilibrio térmico, esos gradientes de temperatura van a estar presentes y van a estar moviendo a las placas de la corteza, produciendo temblores de todos tamaños, muchos grandes, menos medianos y mucho menos grandotes. La que sigue, por favor. Bueno, eso ya lo podemos pasar, ya vimos cómo. Ajá. Bien, este mapa está en la página del Sismológico Nacional y en relación al sismo del pasado 19 de septiembre. Este círculo rojo concéntrico es el epicentro del sismo del 19 de septiembre pasado, que como todos ustedes saben fue de magnitud 7.1, o sea, 30 veces menos energético que el sismo del 19 de septiembre de 1985, que fue de 8.1. Sin embargo, a pesar de que era un sismo no tan grande en energía, como todos sabemos, produjo grandes daños en la zona metropolitana de la Ciudad de México y muchas otras poblaciones de la región central del país. ¿Por qué produjo tanto daño? Porque este epicentro está a 120 kilómetros de la Ciudad de México, a diferencia del sismo del 85, que fue en Lázaro Cárdenas, por acá, que fueron un poco más de 400 kilómetros de distancia. Y como ustedes saben, cuando la energía radiada decae como el inverso de la distancia si va por la superficie, y como el inverso del cuadrado de la distancia si va por el bulto de la corteza. Todas estas bolitas de colores que están a lo largo de la costa son las áreas de ruptura de viejos grandes temblores que han afectado a nuestro país. Este de mero arriba, medio amarillo, es el área de ruptura de un temblor que ocurrió en 1932 en las costas de Colima, Jalisco, y fue de 8.2 y tumbó la iglesia de Ocotlán y produjo muchos daños en esta región, pero no tantos en la Ciudad de México, porque está muy lejos también. Luego vienen otros grandes sismos de esta zona, incluyendo el sismo del 85, que fue acá en Lázaro Cárdenas, y otros de Ometepec, de Oaxaca, pero como ustedes alcanzarán a ver, aquí hay una parte vacía, sin mancha. Aquí, ¿ven esta partecita de aquí? En ese lugar, desde 1911 no ocurre un sismo mayor a 7.5. Por eso se le llama brecha de Guerrero o gap de Guerrero, una zona silenciosa para sismos grandes. Pero ahí seguramente hay algo atorado que tarde o temprano se va a romper. Entonces, y va a producir un gran sismo que va a afectar a la Ciudad de México. Aquí, esta zona vacía también era lo que se llamaba el gap de Tehuantepec. Y prominentes sismólogos, no solo de México, sino de otras partes del mundo, empezaron a sospecharse de que aquí había deslizamientos asísmicos, porque hasta donde llega la historia de la sismicidad mexicana, ya sea desde que hubo instrumentos como sismógrafos o incluso crónicas hispánicas y prehispánicas, no se tenía registrado un gran temblor asociado aquí al istmo de Tehuantepec. Y el 7 de septiembre se rompió la duda, sí genera 8 Tehuantepec. Acuérdense que hubo un 8.2 que ya llenó este vacío. El vacío que no se ha llenado es este. Ahora,
Contra los grandes sismos de la costa, estamos relativamente o razonablemente bien protegidos los habitantes de la Ciudad de México, porque el sistema de alerta sísmica, en mi opinión, ha resultado muy exitoso. Todos estos sismos están a 300 o más kilómetros de distancia del Distrito Federal. Entonces, si consideramos que la velocidad de propagación promedio de las ondas mecánicas del sismo es como de 6 kilómetros por segundo, y si consideramos que estas distancias a la ciudad son de 300 o más kilómetros, entonces en principio vamos a tener 50 o más segundos para poder abandonar recintos cerrados, por ejemplo, o ponerse en lugares más seguros. Contra lo que somos muy vulnerables son contra los epicentros cercanos a la Ciudad de México, como el del 19 de septiembre. Pero si se fijan aquí, históricamente ha habido otros 7 en esta región. Incluso hubo un 7, aquí está la mancha amarilla de la Ciudad de México, y aquí arribita está una mancha azul, a ver. Ese es el famoso temblor de Acambay de 1912, que fue un 7, pero fue un 7 a la vuelta de la esquina, ¿eh? La falla de Acambay va más o menos de Tlacomulco a Morelia y es capaz de generar 7. Entonces, mi opinión personal es que aunque estos sismos, estos epicentros son cercanos al Valle de México, sí valdría la pena poner una red de sismógrafos conectados a la alerta sísmica también desde aquí, para ganar aunque sea 20 segundos o más a esos sismos. Todos ustedes recordarán que el 19 de septiembre pasado primero llegó la onda sísmica a la ciudad, que la alarma sísmica. ¿Por qué? Porque la onda que echó a andar los sensores primero se fue a la costa, y ya que echó a andar los sensores a la velocidad de las ondas de radio, que es la velocidad de la luz, se le avisó a la Ciudad de México que ya iba el temblor, pero cual ya había llegado. ¿Por qué? Porque de aquí a acá eran 120 kilómetros y de aquí a acá eran como 140, 150. Bien, entonces, moraleja, nunca va a estar a salvo la Ciudad de México de eventos catastróficos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Decía Bruce Bolton, un famoso sismólogo norteamericano, que los sismos no matan a la gente. Quienes matan a la gente son los colapsos de los edificios y casas. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Pues por supuesto seguir estudiando la geología y la sismología de nuestro país, pero sobre todo en el desarrollo de estructuras sismoresistentes y conocer mucho más y mejor las propiedades del subsuelo de nuestras ciudades. La que sigue. Este mapa también lo bajé del Sismológico Nacional y es un mapa de aceleraciones de terreno en el Valle de México. En este código de colores, el rojo representa las mayores aceleraciones del terreno. Si ustedes ven el área de la mancha roja en estos dos casos, coincide casi exactamente con el mapa del antiguo lago del Valle de México. Esta parte de abajo es el lago de Xochimilco y luego se conecta con una especie de canal al resto del lago. Es la zona lacustre la que más amplifica las oscilaciones que llegan al valle. Sin embargo, como bien sabemos, toda la zona lacustre está densamente poblada y construida, la que sigue. De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero aquí a lo largo de este canal que va de Xochimilco para el resto del lago, aquí se concentraron los colapsos, aquí. Como si ahí se hubiera establecido una especie de guía de ondas mecánicas que luego generaban patrones de interferencia positiva y destructiva. Justo en esta zona de aquí, incluso tendiente hacia la frontera del canal con la zona dura, que ellos llaman la zona de transición. Entonces, mientras se siga construyendo aquí con normas que presuntamente ya eran suficientemente rigurosas y siempre resulta que no. ¿Por qué?
porque los modos en que oscila el terreno dependen mucho de la magnitud del sismo, pero también de la ubicación del foco del sismo y de qué clase de terreno atraviesa para llegar al Valle de México. Entonces se dan patrones ondulatorios muy complejos. Por ejemplo, en el sismo del 19 de septiembre del 85, la frecuencia dominante de la oscilación del terreno fue de medio hertz, o sea, un periodo de 2 segundos de oscilación. Resulta que los edificios entre 7 y 16 pisos tienen por frecuencia natural aproximadamente medio hertz también. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió un fenómeno de resonancia entre la oscilación del terreno y la frecuencia de oscilación natural de esos edificios. ¿A qué le podemos llamar la frecuencia natural del edificio? Es como si llegara Superman y mueve el edificio y luego lo deja oscilar para que regrese a ese punto de equilibrio. Esa frecuencia con que oscila el edificio hasta llegar a su estado de equilibrio es la frecuencia natural del edificio. Y si esa frecuencia coincide con la oscilación del sismo, hay resonancia como la que uno obtiene cuando le está columpiando a un niño. Si tú quieres que la amplitud de la oscilación del columpio sea cada vez más grande, tienes que entrar en resonancia con la frecuencia del columpio, porque si no te pones de acuerdo con la frecuencia del columpio, vas a interrumpir la oscilación. Todos sabemos eso. En cambio, en el 19 de septiembre de este año, la frecuencia dominante fue de un segundo. Más bien el periodo dominante fue de 1 segundo, y toda la frecuencia de 1 hertz. Y el mayor número de edificios colapsados tenían entre 4 y 8 pisos. Y eso es muy notable. Dependiendo de la frecuencia dominante, la amplitud dominante, es el tipo de edificios que más riesgo corren. Pero ¿solo van a llegar sismos en el futuro de periodo de 1 segundo y de periodo de 2 segundos? Pues no, pueden llegar cosas más complejas, depende de dónde venga y qué clase de terrenos atraviesa. Entonces, nunca vamos a estar suficientemente preparados para adivinar cuál va a ser el resultado de la interacción sismo-edificios, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más sensato? El otro día yo dije en el público que lo más sensato sería no seguir jugando a la ruleta rusa y eventualmente ir abandonando poco a poco estas zonas, al punto de que en el futuro, por lejano que sea, 100 años, lo que sea, eso tendrá que ser o un gran parque, un gran nuevo Central Park de la Ciudad de México, o la recuperación de la laguna, a tener glacitas y todo ahí. Pero no va a ocurrir a corto plazo. Todos sabemos que eso no va a ocurrir a corto plazo, que se va a seguir construyendo ahí. Bueno, pero como eso va a seguir ocurriendo, una acción moralmente obligatoria casi de las autoridades de la ciudad es informar a la gente los riesgos que se ponen. ¿Para qué? Para que la gente tome decisiones personales o familiares. El 19 de septiembre del 85 yo vivía en Tlatelolco y viví la tragedia de Nuevo León, incluso familiarmente. Muy pronto después tomé decisión, me salgo de Tlatelolco. ¿A dónde? Acá a las colinas duras del Estado de México, al norte de Tlalnepantla. Y ahí ni un florero se cayó 19 de septiembre. Entonces, si no van a evacuar esto porque cuesta mucho dinero y es un poco descabellado, etcétera, pues la gente debe estar muy bien informada de dónde va a vivir. Es decir, cuando ustedes se vuelven profesionistas y hagan familia, etcétera, y andan buscando departamento, tienen que averiguar muchísimo sobre qué clase de terreno está en la casa o el departamento que quieren comprar. Y si hoy en día hay un atlas de riesgo sísmico en internet, pero la zonificación de riesgo sísmico todavía es muy gruesa, es muy macroscópica. Se dice zona blanda, el lago; zona de transición entre
el lago y las montañas. Y luego la zona dura es acá, de montañas y colinas, donde hay rocas y hay tepetate, etcétera, ¿no? Entonces, un día, yo en una mesa redonda, el martes o no me acuerdo cuándo, el lunes en el Canal 11, dije que la zonificación de riesgo tiene que avanzar al nivel de microzonificación, o sea, ya información muy local de barrios y cuadras de la ciudad. Incluso que un día el gobierno de la ciudad le ponga carteles a los edificios, una leyenda que dice: este edificio está bien construido, pero está en la zona lacustre del valle, donde típicamente ocurren frecuencias de tal y tal. O sea, una ficha técnica de mecánica de suelos también, ¿no? Pero no sé, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Pues cuando, no sé, seamos como países civilizados, como los países nórdicos. La que sigue, por favor. Bien, este fue como la introducción, pero ya nos tomó casi media hora, ¿no? Entonces, aquí está dibujado un típico sismograma. Es decir, el sismograma está inerte, no le llega ninguna oscilación. De pronto llega una oscilación que se llama P, que es la primera, la primaria que llega, y típicamente es poco ancha. Y esa es la oscilación. Si aquí está la superficie, vamos a suponer que esta línea roja es la superficie de la Tierra. Y el foco y el colapso fue acá de las asperezas, todo eso. La primera onda que llega viene del foco a la ciudad. Supongo que aquí donde está este número está la ciudad. Primero llega la onda que se viene por el bulto, y es una onda longitudinal, así como la del sonido que producimos con un martillazo en un tubo por una de las caras del tubo. Pero esa onda primaria está llegando a todas partes, y entonces se empieza a mover el suelo, pero por una onda transversal. Esa es la que llega después, y es la que tiene amplitudes más largas, y es la que eventualmente llega a bambolear a los edificios, la S. Pero la P, si el foco está muy cerca de la ciudad, pues llega de trancazo por abajo y produce movimientos de esos que la gente llama trepidatorios a veces. En esta ocasión, el foco estuvo a casi a 60 kilómetros de profundidad, a 120 de distancia, y la hipotenusa fue como de 150 y poquitos kilómetros, y con un ángulo como de 60 grados. Entonces llegó así muy directo por abajo el trancazo. Todos lo sentimos así, creo, ¿no? Y ya después llegaron también las ondas oscilatorias como estas. La magnitud de un sismo, a grosso modo, se mide como la oscilación más amplia de todas, medida en micras, y el logaritmo base 10 de eso es más o menos unas constantes de ajuste del aparato, nos da la magnitud del sismo en esa escala tan famosa. La que sigue, por favor. Bien, por muchos años, desde que se empezaron a medir los sismos, localizar epicentros, medir magnitudes, etcétera, etcétera, los sismólogos empezaron a elaborar leyes empíricas surgidas de los datos estadísticos. La más famosa de ellas es la ley de Gutenberg-Richter, que fue publicada incluso antes de ese año que dice aquí. No sé si lo alcance a ver, pero lo que dice es que el logaritmo del número de sismos con magnitud mayor o igual a m es una a menos una b por m. O sea, es una recta de pendiente negativa, pendiente b negativa, en un plano log n contra m. Y eso lo que quiere decir es que hay muchos chiquitos, si aquí viene la pendiente, hay muchos chiquitos, menos medianos y menos chonchos, ¿no? Es lo que dice esa ley estadística. También una ley empírica es que el logaritmo del área de ruptura del sismo va como la magnitud menos 4 veces menos 4. Es muy fácil de aplicar. Por ejemplo, si ponemos aquí 7.1 y le restamos 4, es 3.1. ¿Cuál es el antilogaritmo base 10 de 3.1? 10 a la 3.1 es 1000 y pico, ¿no? Y la S medida en kilómetros cuadrados. Entonces son 1000 y pico de kilómetros cuadrados. ¿Cómo generamos una especie de un rectangulito con
con 10 kilómetros cuadrados, con 1100 kilómetros cuadrados de superficie. Pues no sé, si agarramos un ancho de 30, entonces nos va a quedar de 100 y pico entre 3, o sea, quedan como 50 kilómetros de ruptura y 30 de ancho. Y eso a 120 kilómetros de la ciudad, pues es un monstruo, ¿verdad? 30 kilómetros a 150 así, y 120 para acá. Imagínense la cantidad de energía que nos llegó. La que sigue. Y otras leyes empíricas, como la de Gutenberg-Richter para la magnitud. La energía, aquí faltó una E, la energía liberada por un sismo va como 1.5 veces su magnitud más 11.8, también medido en ergios. Y esta no la voy a comentar porque la verdad no está bien acreditada. La que sigue. Bueno, es lo que le estaba diciendo. Si uno grafica el logaritmo del número de sismos con magnitud mayor o igual que n, en cada caso n, y se grafica contra la magnitud, sale una recta dependiente negativa. Pero resulta que cada vez que uno grafica la ecuación de Gutenberg-Richter en las distintas zonas sísmicas del mundo, siempre aparece una región recta, y luego una rodilla, y luego otra región recta. O sea, como si hubiera una ley de Gutenberg-Richter para sismos de 7.5 hacia abajo y otra para 7.5 hacia a la derecha, con mayor pendiente. Si me da tiempo luego, ya se pudo explicar esta rodilla. Esto que está abajo es una Gutenberg-Richter generada por un modelo computacional que investigadores de muchas partes del mundo no estén intentando buscar indicios, sino del día. ¿Qué quiere decir predecir un sismo? Quiere decir, en manera rigurosa, quería decir de qué magnitud va a ser, dónde va a estar el epicentro y cuándo, a qué día y a qué hora, ¿no? Ese nivel de predicción es el que digo que es imposible, pero eventualmente se pueden intentar otras cosas, por lo menos tener idea de la inminencia o la probabilidad de un sismo. Uno de los métodos más antiguos que se ha utilizado para averiguar algo sobre la probabilidad de un sismo es estimar con catálogos históricos el número de sismos por unidad de tiempo que hay en una cierta provincia sísmica. Entonces se puede uno dar cuenta que la tasa de número de sismos por unidad de tiempo en el larguísimo plazo suele ser prácticamente constante, pero que también suele ocurrir que de pronto un buen día la tasa de sismicidad entra en un periodo que se llama de quietud sísmica, pero de pronto aparece una recta horizontal aquí que se aleja de la pendiente histórica, pero solo para sismos mayores iguales que un umbral, que en este caso fue 4.3. O sea, de pronto para sismos mayores a 4.3 no hubo sismos durante desde el 75 casi hasta el 80 en Oaxaca, y un buen día en noviembre, el 29 de noviembre del 78 hubo un 7.8, y ese sismo con sus réplicas recuperó la tasa histórica de sismicidad de la región. Entonces esta pérdida de pendiente nos estaba diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Estamos atravesando un periodo de quietud sísmica para magnitudes mayores a 4.3. Eso quiere decir que sismos menores a 4.3 seguían existiendo por ahí, pero si nos atenemos a mayor que 4.3 no hubo sismos, pero luego se recuperó la tasa histórica. Este sismo fue aproximadamente predicho por un sismólogo japonés que publicó un artículo un año antes del sismo, diciendo que estaba en avance un periodo de quietud sísmica en ese lugar, y le atinó a la región donde fue el epicentro, y le atinó a la magnitud estimada, porque el tamaño de la zona de silencio sísmico
pero obviamente no pudo decir nada de la fecha. Pero ese patrón se ha seguido cumpliendo, miren. De pronto se empieza a perder la tasa histórica y tarde o temprano regresa con sismos grandes. La que sigue, y ese patrón se ha observado en muchas partes del mundo. La que sigue, Michoacán. Por ejemplo, miren, cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 85, aquí está, estaba en avance también en actitud, pero no se cerró completamente. Igual para otros sitios. Es decir, ya se habrán dado cuenta que este nunca va a ser un método exacto, pero es solo un método aproximado. La que sigue, igual para Jalisco, Colima. Quietud, trancazo, otra quietud, y golpe, etcétera, etcétera. ¿Por qué están tan malas las gráficas? Es que nunca la historia del registro sísmico riguroso es muy reciente en nuestro país. Aunque desde el 1910 hubo sismógrafos, solo hasta después de los 60 ya se tienen datos más confiables. La que sigue, por favor. Y para el GAP de Guerrero también sigue abierto. El GAP de Guerrero que les mencioné hace rato. Entonces la idea es que un día se va a cerrar. La que sigue. Otra vez, aquí está una visión del GAP de Guerrero, ¿no? Ahí están las bolas de los sismos que sí han ocurrido y esta zona que está abierta desde 1911. Miren, esta que está aquí es el área de ruptura del temblor que tumbó el Ángel de la Independencia en 1957, hace 60 años. Esa zona ya está madura de muerte, porque los periodos de recurrencia de esta región están reportados como de 56 años y ya está maduro otra vez. Lo peor que podría ocurrir es que se junten los dos. Eso sería una mala noticia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, nosotros tenemos un grupo de investigación en la Superior de Física y Matemáticas, donde, sin ser sismólogo ninguno de los miembros del grupo, ni yo mismo, hemos estado, y sin dejar de dedicarnos a nuestros principales proyectos de investigación, como actividad secundaria hacemos cosas de sismología. Esta es una mesa que le llamamos mesa de resorte bloque. Aquí hay un bloque de aluminio que está jalado con un hilo de pescador que pasa por una polea y se conecta a un motor que empieza a meter tensión sobre el hilo, pero entre la cara inferior del ladrillo y la pista de la mesa hay lijas de ciertos calibres gordos, calibres finos, etcétera. Y luego se echa a andar el motor y empieza a tensarse la cuerdita de pescador hasta que el ladrillo empieza a mostrar episodios de deslizamiento parada. Es decir, se libera la energía, se acumula la energía, se libera, se acumula, se libera, se acumula, se libera. Entonces se genera un patrón de deslizamientos, un patrón de sismos de mesa de laboratorio. A la que sigue. Cuando hacemos la estadística de estos eventos, aparecen leyes de Gutenberg-Richter. Y es notable ver cómo la ley de Gutenberg-Richter para 3 ladrillos sobrepuestos produce una amplitud máxima casi de 4 unidades, que es mucho más que la amplitud máxima que produce cuando solo son 2 ladrillos los que están encima de la mesa, y a su vez más grande el sismo máximo de este que de este. Es decir, el valor máximo del sismo generable o generado depende mucho de la masa de la placa superior. Por ejemplo, en Nazca, que es la placa que está metiendo por debajo de Sudamérica, Chile tiene los Andes, que es una estructura pesadísima, ¿no? Que es mucho más pesada que la estructura que está sobre la placa de Cocos, que es la Sierra de Guerrero, Oaxaca. Entonces, en ese sentido, digamos que Chile es como esta situación
y México es como esta situación. Pero acuérdense que Chile genera 9 y picos, y México hasta ahora, pues el 8.2 del 7 de septiembre es uno de los más grandes que se han registrado, aunque hay indicios históricos de que hubo un 8.4 en el siglo XVIII. La que sigue. Bueno, en una de las láminas que pasé hacía una lista de fórmulas que llamé leyes empíricas de la sismología. Por mucho tiempo esa clase de leyes empíricas no tenían un modelo físico razonable que las explicara. Pero en 1987 Per Bak, un físico danés, con otros 2 coautores, elaboró un modelo que hoy en día se conoce como el de los sistemas críticamente autoorganizados, que ha ayudado a entender por qué la sismología está llena de lo que se llaman leyes de potencia. Es decir, esas leyes empíricas que puse hace un rato, todas son expresables como una ley de potencia, es decir, una cantidad que varía con otra elevada a un cierto exponente. Y el modelo con que Per Bak explicó esta clase de dinámica compleja fue el de la pila de arena. Como Per Bak era muy modesto, en su libro, luego escribió un libro sobre estas ideas y le llamó How Nature Works, cómo trabaja la naturaleza, y puso este dibujo, que es una pila de arena, y esta mano pues es reminiscente de uno de los cuadros de la bóveda de la Capilla Sixtina. No sé si te recuerdan cuál, donde está Jehová insuflándole vida a Adán, ¿no? Entonces Per Bak dice, aquí está alguien, un ser divino, que construye la pila de arena y con eso se explica la naturaleza. Cosa que es obviamente exagerado, ¿no? Lo que sigue. Bueno, la anterior otra vez. ¿Cómo construyó su modelo Per Bak y coautores? No sé si ustedes se han fijado que en las playas, en dunas, médanos, casi siempre tienen el mismo ángulo, las dunas y los médanos. Entonces, si se empieza a construir una pila de arena con un grano a la vez, va formándose un montoncito, el siguiente no pasa nada, rueda y ahí queda cerquita. Pero cuando se ha alcanzado una pila de arena con un cierto ángulo crítico, el siguiente grano de arena puede deslizarse solito hasta el piso, pero también puede provocar avalanchas. Y lo que el modelo computacional que desarrolló para la pila de arena demostró que la clase de avalancha que va a producir el siguiente grano de arena es impredecible y que puede ser de cualquier tamaño. Y ya cuando termina de hacer el experimento, hace la gráfica del número de tamaños con el número de eventos contra tamaño y sale Gutenberg. Es decir, muchas avalanchas chiquitas, menos medianas y menos avalanchas catastróficas. Entonces, dice, el sistema se fue autoorganizando hasta alcanzar un ángulo crítico que se volvió a un estado estable donde cualquier perturbación posterior produce una respuesta arbitraria del sistema de cualquier tamaño, muchas chiquitas, menos medianas y muchas grandes. El ejemplo más didáctico para demostrar lo que es un estado crítico organizado es eso que a veces pasan en programas de televisión, que ponen 20.000 fichas de dominó en una cierta disposición especial y con una perturbación minúscula, con un dedo toman la primera ficha y la respuesta del sistema es que caen todas, ¿no? Entonces ahí ya no se cumple la ley lineal de que como es el sapo es la pedrada, ¿no? Con consumo minúsculo de energía produces una respuesta catastrófica del sistema y se caen las fichas. Claro, las fichas no se van a volver a parar solas, van a llegar unos empleados del programa y las van a volver a parar, y pueden pararlas en muchas disposiciones diferentes, pero solo unas pocas de esas disposiciones son lo suficientemente críticas para tener respuestas catastróficas. Lo que Per Bak encontró es que la naturaleza está llena
de ese tipo de arreglos, excepto que ahí no hay un empleado que anda arreglando las fichas. El sistema se autoorganiza para volver a los estados críticos esos. Es el caso de los terremotos. Cuando en una región ocurren 8, tarde o temprano va a haber otro 8, como que el sistema se empieza a autoorganizar para volver a tener otro 8, y en el camino va teniendo de todos tamaños. Entonces, ahora sí la que sigue. Poco tiempo después de Pearl Bach, otros daneses, Olami y Frederick Christensen, hicieron un modelo críticamente autoorganizado para 2 placas de juguete. Una placa tectónica moviéndose a velocidad V muy pequeña, y otra que tiene un número grande de bloques arraigados en la placa y conectados con sus vecinos por resortes de Hooke, resortes lineales. Entonces la idea es que si uno mete energía aleatoriamente desde la placa móvil de arriba a través de estos resortes verticales y perturba uno a un bloque que a su vez estaba en su umbral de fricción estática, es decir, estaba a punto de poderse deslizar, entonces se desliza y le pasa la energía a sus 4 vecinos. Y si los 4 vecinos tienen otros vecinos que están cerca del límite de fricción estática, también se van a mover, entonces va a armar una reacción en cadena a partir de la perturbación inicial, donde más bloques se van desplazando, deslizando, hasta que ya ningún vecino tiene energía cerca del umbral de deslizamiento y ya se paró. Y entonces este es un sismo de bloques. El área total es la magnitud del sismo. Y aquí está una serie de tiempo de ese tipo. Sismos chicos, muchos, medianos, grandotes, etc. Con una dinámica tan simple como la ley de Hooke de la elasticidad, pero con unas reglas de repartición de energía, en la que sigue. Bueno, haciendo muchas veces estos experimentos, se generan excelentes leyes de Gutenberg. El logaritmo del número de eventos contra el tamaño de los eventos, como ven. Y también se recuperan las pendientes históricas de la tasa de sismicidad. Lo que pasa es que aquí son más de 1 millón de eventos, por eso no se ven las escaleras. Pero cuando uno hace un zoom aquí, aparecen las escaleras que les mostré hace rato. La que sigue. Bueno, entonces esto de elaborar sistemas críticamente autoorganizados del tipo resorte bloque ha sido un gran avance para entender la dinámica de los sismos, pero al mismo tiempo una mala noticia, porque los sistemas SOC, así se llaman estos sistemas de Self-Organized Criticality, son intrínsecamente impredecibles. Entonces la pregunta sigue abierta. Entonces nunca se van a poder predecir los temblores. Respuesta: no, no en el sentido riguroso de la palabra predicción. Pero a nosotros nos gusta decir que trabajamos con la filosofía del campesino. El padre de la teoría del caos es Lorentz, un meteorólogo, un físico meteorólogo norteamericano que se dio cuenta de que las ecuaciones no lineales eran altamente sensibles a las condiciones iniciales. Lorentz era meteorólogo y cuando se dio cuenta de ese hecho, de la alta sensibilidad a condiciones iniciales, estaba simulando las celdas de convección de la atmósfera terrestre. Y hoy en día sabemos que el clima tampoco es predecible, sobre todo en mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es un sistema complejísimo de más de 10 a la 23 partículas. Tendríamos que hacer ecuaciones dinámicas de millones y millones y millones de partículas. Sin embargo, podemos también ver lo siguiente. En época de temporada de lluvias en la Ciudad de México suele haber lo que llamamos trombas, ¿verdad? Esas tormentas grandotas con mucha agua, etc., ¿no? Y podemos plantearnos la siguiente situación. Bueno, un día de la temporada de lluvias ocurre una tromba aquí en el Cerro Chiquilita. No hay manera físico-matemática de decir dónde va a ser la siguiente tromba en el Valle de México. No hay. Pero, ¿qué pasa si un buen día, allá en Milpa Alta, un campesino a las 12 a la mediodía ve que se está oscureciendo? ¿Por qué se está oscureciendo? Porque pues, hay un cúmulo de nimbus, es una nube gigante, anchísima, ¿verdad?, hacia arriba,
que está tapando los rayos del sol. Entonces él se da cuenta que se está poniendo, está oscureciendo ahí sobre el grosor de las nubes, y se da cuenta que cambia un poco el patrón, la sensación de humedad, el patrón de los vientos. Entonces ese campesino, ¿qué va a hacer con su vaca? La va a poner a buen resguardo en algún lado, ¿no? Porque él dice, aquí en 15, 20 minutos va a caer una tormenta enorme, ¿no? Entonces, un fenómeno que es impredecible en la escala de semanas o meses, se volvió prácticamente predecible en la escala de unos minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces el concepto de predicción o de predecibilidad depende de la escala de tiempo. ¿Y por qué tuvo éxito el campesino en decir ya va a caer el chaparrón? Porque estaba viendo los signos de la inminencia del desenlace. Entonces, si adoptamos esa filosofía del campesino, eventualmente podemos empezar a investigar si hay algunas variables físicas, químicas o aún biológicas que se alteren ante la inminencia de un colapso sísmico. ¿Sí me explico? O sea, renunciar a la predecibilidad de largo plazo, pero aspirar a la predecibilidad de inminencia, ¿sí? Bueno, en la literatura mundial hay muchos grupos que han publicado trabajos acerca de la posibilidad de averiguar sobre precursores sísmicos, que algunos son de mediano plazo y otros de plazo corto. En nuestro grupo en la Escuela de Física y Matemáticas del Poli, desde 93 del siglo pasado, empezamos a medir el campo eléctrico del subsuelo en la costa de Guerrero. Enterramos electrodos en el suelo, norte, sur, este, oeste, se filtraba la señal, se amplificaba y finalmente se almacenaba en una computadora. Y luego ya después se analizaba. La que sigue. ¿Por qué adoptamos esa estrategia de medir campos eléctricos del subsuelo? Porque en los 70s ya se había publicado por un grupo de la entonces Unión Soviética, encabezados por el profesor Sobolev. Ellos agarraban rocas de granito y como de 1 metro de arista o algo así, y las empezaban a apachurar con prensas hidráulicas hasta de 50.000 toneladas. Entonces, y rodeaban la roca con muchos instrumentos, antenas, micrófonos, electrodos para medir o escuchar ultrasonidos, medir voltaje, cualquier señal. Y claramente la roca avisó, literalmente dijo, si me siguen apachurrando me voy a desmoronar. ¿Y cómo lo dijo? Lo dijo produciendo ultrasonidos, y lo dijo produciendo ondas de radio, y produciendo también alteraciones en el voltaje superficial. Entonces Sobolev afirmaba, es evidente que las rocas antes de colapsarse, antes de destruirse, dan signos de la inminencia de la destrucción. Entonces la pregunta es, ¿seremos un día capaces de medir estas cosas que están ocurriendo a 15, 20, a 30 kilómetros de profundidad? Ese es uno de los grandes retos. Bien, bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, déjenme decirles que hemos intermitentemente medido el voltaje del subsuelo en esas zonas donde se generan sismos, y hemos encontrado cosas como las siguientes. Pase la siguiente. No va a pasar todas esas, más. Este es otro método de quietudes sísmicas muy interesante también. Otro, por ejemplo, en esta flecha ocurrió un 7.4 cerca de Ometepec en septiembre de 1995. Y justamente a las señales de voltaje natural del terreno que encontramos, le hicimos un montón de tipos de análisis, en particular algo que se llama
un método que se llama de Trended Fluctuation Analysis. No les voy a entrar en detalles, pero déjenme decirles que pudimos ver que la señal típicamente era ruido blanco, siempre ruido blanco, excepto cuando faltaban unos 3 meses. Lo que era ruido blanco primero se volvió ruido browniano y luego se volvió ruido UNF hasta el día del temblor. Pero todas se alteraron, excepto la norte-sur, que fue ruido blanco siempre prácticamente. Pero la este-oeste. Esta es la norte, este-oeste, está. Le ocurrió eso y también a la norte-sur. Bueno, sin entrar en detalles, este fue un artículo que publicamos como 1999, 5 años después de ese temblor, 4 años después. Pero el temblor ocurrió el 14 de septiembre de 95 y en ese tiempo nos patrocinaba el gobierno de la Ciudad de México. Y el 8 de septiembre yo tengo en mi currículo la copia del fax que a mano redactaba yo y se la mandaba a la Secretaría General de Obras, y en ese fax le decíamos al ingeniero Daniel Ruiz Fernández, que era el secretario de Obras de esa época, estamos observando las señales electrotelúricas de Metepec y de Acapulco, teníamos estaciones ahí. Le decíamos, según nuestros patrones de potencia espectral de Fourier de las señales, es posible que pueda ocurrir un signo mayor a 6.5 próximamente. Hasta ahí llegaba la advertencia. Bueno, ¿cuántos? 6 días después, un 7.4, decíamos, en la Costa Chica de Guerrero también decía. Pues 6 días después, un 7.4 en la Costa Chica de Guerrero. Ese mismo día, que fue el sismo, fue muy temprano en la mañana, nos mandaban llamar y decían, ¿a poco ya resolvió el problema? Entonces yo le dije, no, fuimos como el burro que tocó la flauta. Entonces ya le explicamos lo de la no linealidad del fenómeno, etcétera, etcétera, pero la señal la seguimos analizando por mucho tiempo y por muchos métodos, y siempre encontrábamos que sí hubo una señal precursora del evento. Atrás, por favor, atrás, más. Esta. Aquí también vimos, usando este análisis de correlaciones, vimos cómo la señal inerte se mantuvo por mucho tiempo, más de un año, y luego empezó a subir, ocurrió el temblor y luego ya recuperó la normalidad. Quizás estas interpretaciones puedan verse un poco forzadas, pero hay que aprender a interpretarlas mejor. Ya para no hacer la conferencia mucho más larga, me voy a ir hasta la última lámina. Esto. En abril de 2014, o sea, no hace mucho, hubo un sismo de 7.2 en la región de Tepetitlán Guerrero. No sé si lo recuerdan, era Semana Santa. Nosotros teníamos una estación a 32 kilómetros de donde fue el epicentro, una estación electrosísmica. Aquí, no sé si se alcanzan a ver, pero aquí era 2013. Graficamos potencia espectral de Fourier contra el tiempo, en este caso, y el análisis lo hicimos en varias bandas de frecuencia, ¿verdad? Muy bajas frecuencias, todo bajo de 1 Hz. Y encontramos que pasó el tiempo, y aquí, no sé si se alcanzan a ver, pero a finales de enero, de pronto la potencia espectral se subió en todas las bandas de frecuencia que estábamos analizando, y luego aquí se tronó la estación. Estas líneas blanquitas no es nada, es basura. Entonces uno de nosotros fue a Pepotlán a reparar la estación, se echó a andar la estación otra vez y todavía la señal seguía arriba. El 14 de abril se cayó, en todas las bandas se cayó, y 3 días después 7.2. Recientemente se hace como 2 meses, un grupo de sismólogos, uno del Tecnológico de California y otro de Francia, acaban de publicar un artículo
donde citan unas cosas nuestras y dicen que antes de, esto no lo hemos publicado todavía, ya lo queremos publicar, antes del sismo de duración corta, de esos que duran 1 minuto o 2, hubo un sismo que se llaman silent earthquakes, sismos silenciosos. Y que se han estado observando en la costa mexicana y el Pacífico, sobre todo en Guerrero y Oaxaca. ¿A qué se le llama sismo silencioso? Hay ocasiones que a través de la tecnología GPS hay una serie de GPS a lo largo de la costa de Guerrero, por ejemplo, y la posición de estos GPS se calibra contra una zona cuasi fija de Boulder, Colorado. Entonces está monitoreando la distancia de los GPS de la costa mexicana contra el punto fijo de Boulder. Entonces, en 2001 se detectó que durante 3 meses la posición relativa de la placa de Cocos y la placa continental se desplazó el equivalente a un sismo de magnitud 7.5. Pero en lugar de que la energía se hubiera liberado en 2 minutos, como son los sismos estos que nos afectan tanto, ese sismo lo hizo en 3 meses, ¿sí me explico? Se fue como cuchillo en mantequilla de pronto la placa por debajo. 3 meses suavemente deslizándose hasta que se volvió a atorar. Bueno, en el sismo de Petatlán de 2014, nosotros no sabíamos, pero casi todo este tiempo que duró la señal arriba, antes del trancazo, estuvo ocurriendo un deslizamiento silencioso. Y ahorita andamos buscando qué relación hay entre el desplazamiento silencioso y el aumento de la potencia espectral, es decir, el aumento del contenido energético de las señales eléctricas, que eso es lo que es la potencia espectral. Y en esas estamos. Entonces, voy a terminar diciendo, en efecto, los sismos no se pueden predecir, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Ya. Muchas gracias, doctor. Gracias por algunas preguntas. Profesor. En el sismógrafo de la UNAM he estado checando la página y ahí encontré información también que en Tlalpan ha habido 2, sí, y entonces esto habría forma, o sea, sería pertinente hablar de sensores para predecir cuando el epicentro es aquí en el DF, o no tiene caso. No tiene caso porque, mira, vamos a volver a la lámina, como la tercera lámina del principio, donde estaba la subducción, esa. Miren, estos grandes sismos costeros están continuamente manejados por cantidades tremendas de energía. Ya expliqué de dónde viene esa energía, ¿verdad? Pero las fracturas de terreno que vemos por aquí y por allá, esas no tienen una fuente continua de energía. Entonces no tienen por qué estar dando una sismicidad sistemática ni cada vez de mayor magnitud. Es decir, no es lo mismo tener una falla tectónica como estas, frontera de placas tectónicas, que tener una ruptura de terreno continente adentro, ¿sí me explico? Ahora, el subsuelo de la Ciudad de México no es compacto ni homogéneo. Entonces allá abajo hay cavernas, cuevas, fracturas. Yo vi que el primero de Coyoacán fue de 0.9 de magnitud, o sea, ni siquiera llegó a 1 de magnitud. Si aplicamos la fórmula de uso esa de M-4, nos va a quedar -3.1. Entonces el área de ruptura va a ser 1 entre 10 a la 3, un milésimo de kilómetro cuadrado. Traduce eso a metros cuadrados y vas a encontrar que son las dimensiones de una cavernita por ahí. ¿Sí me explico? Y luego el siguiente fue el de 2, ¿no? El 10 después. Aplícale UTS otra vez y te vas a dar cuenta que es una cavernota. Algo así. Pero ahí no hay una estructura de falla, de rozamiento que esté recibiendo sistemáticamente una fuente colosal de energía, como son las placas tectónicas. Entonces, yo no me preocuparía tanto de que aquí vaya a ocurrir un 6 aquí en Tlalpan, ¿no? Porque no hay suficiente energía de esta
que le está llegando a las placas de acá abajo. ¿Sí? Sí, o llegó a una inestabilidad local, pero no porque alguien le estaba metiendo energía. Claro que hay una situación de escenario muy feo, que fueran los sismos de un manto de magma que está subiendo, son volcanes ciegos, pero no es el caso. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, usted habló de un atlas de riesgos sí, que debería ser más específico, sí, eso sería importantísimo, pero también que la población esté informada, porque usted, yo he asistido a sus conferencias desde antes, y nos venía platicando que cada 25 o 30 años se liberan, bueno, hay sismos de más de 7 aquí en el DF, y que ya estaba cerca uno. pero no que ocurran aquí, se siente. Sí, debido a la... Bueno, sí. O sea, mi punto es de que usted ya nos había comentado eso desde hace varios años, de que ya había energía acumulada necesaria para que ocurrieran estos sismos, pero no toda la gente lo sabe. O sea, le digo, entonces yo siento que también debería ser más información de esa, además del atlas de riesgo más específico, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. ¿Otro comentario o pregunta? Buenas tardes. Bueno, dos preguntas curiosas, simplemente. Sí, aprendemos. Una de ellas, últimamente en redes sociales se han visto rumores, ¿no?, de la predicción de sismos, gente que de alguna u otra manera dice dentro de tantos días va a haber un nuevo sismo. Otros que son un poco más serios, por ejemplo, dicen que los sismos también dependen mucho de las radiaciones solares que afectan pues magnéticamente a la... No, como son movimientos de placas tectónicas, los sismos, estamos desplazados, digamos, geográficamente, digamos, antes de un sismo estábamos en una posición y ahora estamos 2-3 metros desplazados. Bueno, de hecho, hay evidencias serias. Si nos regresamos a la lámina 1, la 2 en realidad, la de colores. No, para atrás. Eso es. Miren, hubo un geólogo alemán de apellido Wagoner que una vez se percató que si cortaba con tijeras el hombro de Brasil y la axila de África, se podían acomodar perfectamente. Entonces se le ocurrió que quizás en el lejano pasado estuvieron juntos. Tiempo después se fue demostrando que a lo largo del océano Atlántico hay una dorsal, se llama, que es donde el movimiento relativo de placas es divergente. Se aleja una de la otra y sale nuevo material del manto y forma islas como Islandia, por ejemplo, que es un país formado así, acá arriba. Entonces se ha podido demostrar que ese movimiento de alejamiento implicó que en un tiempo estaban juntas estas dos estructuras. Es más, se cree que hace 200 millones de años todos los continentes están juntos y hasta tienen nombre ese supercontinente, se llama Pangea. Y también se cree que no solamente ha habido una Pangea, que ha habido al menos 4 Pangeas en el lejano pasado. Entonces sí cambiamos de posición sistemáticamente. Me está preguntando, ¿no? Sí cambiamos de posición, tanto que se lleguen a reorganizar los continentes a muy largo plazo. Ahora, respecto a esas noticias de las redes, mire, la radiación solar, pues, gracias a ella vivimos, ¿no? La vida está manejada por la fotosíntesis. Pero las tormentas solares, no la radiación estándar, digamos, que eventualmente podrían ser muy dañinas, gracias al campo magnético de la Tierra, se producen esas líneas de campo exteriores que llaman líneas de Van Allen, y agarran a las partículas cargadas que vienen del Sol y las dirigen hacia los polos, el norte y el sur, y se forman las auroras boreales, ¿no? Pero la presión de la radiación va como 1/3 de la densidad de energía de la radiación. O sea,
la gente que, los países que ponen satélites en órbita, los alimentan con paneles solares, celdas solares así abiertas, y tienen que, para controlar la presión de la radiación que produce una torca sobre el satélite, le dejan algo de combustible al satélite para corregir esas desviaciones. Pero es ridículamente pequeña esa energía, no tiene nada que ver con la energía de los sismos. Es decir, ese cuate que estuvo diciendo que las tormentas solares producían los sismos no tiene la menor idea de los principios de conservación de la energía y de momento en la física. En pocas palabras, estaba charlataneando. Entonces no tiene nada que ver eso. Son otras escalas de energía. ¿Sí me explico? Imagínense la energía que se necesita para mover esas placas tectónicas. ¿Usted que con luz solar la va a mover? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesor. Sí. Yo estoy en un último semestre de la carrera, Sí. y me gustaría saber más bien, con la formación que tenemos en la escuela como ingenieros en sistemas computacionales, cómo podríamos aportar o a qué instituciones nos podemos acercar para aportar en el desarrollo de herramientas que puedan ayudar en el estudio Sí. de las herramientas que ustedes, Sí. de los estudios que ha comentado. Mucho pueden hacer, porque no sé si quedó insinuado a lo largo de la plática que se necesita mucho análisis computacional y cada vez de más altos vuelos. Y uno de nuestros subgrupos está en la UPITA, y ahí afortunadamente han aparecido estudiantes muy competentes en cosas numéricas y de computación, y hay tareas que solo ellos nos pueden ayudar a hacer. Entonces un camino es buscar un posgrado en UPITA, donde creo que hay un doctorado, una maestría en tecnologías avanzadas, y acercarse al grupo del doctor Led Guzmán Vargas. Otro camino es acercarse con nosotros a FM, pero hoy en día yo estoy muy cargado de estudiantes y ya estoy poco más de que la tercera edad. Entonces yo mejor les paso la chamba a los Lupita, pero ellos están ligados a nuestro proyecto también. Bueno, esta última etapa del proyecto, donde mostré las últimas gráficas de Petatlán, todo se hizo telemáticamente gracias a los estudiantes de Lupita. O sea, estábamos viendo la evolución de las señales a tiempo real desde acá. En el pasado nos tenían que mandar los datos por estafeta en un disquete, así en el correo. Y ahora todo se automatizó a larga distancia, y eso gracias a los alumnos de UPITA. Entonces pueden acercarse a ese grupo, pueden acercarse a mí también, por supuesto, ¿no? Y yo ya me pongo de acuerdo con los de UPITA. Pero hay un buen ingeniero en sistemas puede ser muy importante para este proyecto, para hacer la tesis o qué sé yo, o un posgrado. Bueno, ve que mencionó lo de la orografía del océano. Sí. Me preguntaba si, bueno, quizá no predecir a largo plazo cómo será un sismo, pero si a lo mejor con el cómo está compuesto esa orografía se podría determinar cómo podrían ser los comportamientos o cuándo se atoraría algo en el futuro próximo. Sí, es muy buena idea. Se sabe que esa orografía es fractal, tiene una distribución fractal. Hay muchos objetos pequeños, menos grandotes, menos pequeños. Pero no sabemos cómo es la contraplaca por adentro, ¿sí me explico? Sí. Para eso se me ocurrió que a lo mejor, dado que ya han ocurrido sismos y ya tenemos como un historial, se podría a lo mejor contrastar esos datos con si se tendría la orografía de antes
y a lo mejor sacarla como despejando la placa de arriba. Sí, es muy buena idea. Y utilizar una especie de, bueno, de lo que he visto de matemáticas avanzadas o métodos matemáticos, es, a lo mejor se pueden tratar cavernas y cuevas como, ¿cómo se le llaman? Como polos en las regiones, y a lo mejor con eso se podrían ubicar esos puntos que pueden ser críticos para que se desencadene algo en el modelo. Sí, no es mala idea eso de... Tú puedes decir, un día se va a meter esto debajo, entonces el ator va a venir de aquí, el ator va a pasar tiempo para que eso ya esté. Y ahorita hay cosas que ya están, ¿no? Ahí no sabemos nada, pero a lo mejor previendo que podemos ver ahorita la orografía, a lo mejor con eso y si pudiéramos encontrar más información de la contraplaca, podríamos incluso agarrar y determinar los valles en los que ocurren las esferas. Hay otro dato muy importante. En Nazcas y Chile, que generan nueves, no solamente está el hecho de que la cordillera de los Andes es muy grande y pesada, sino que la placa de Nazcas tiene como 15 millones de años. Y la placa de las Marianas tiene más de 100 millones de años de actividad, de las Islas Marianas. Y allá en las Marianas solo se generan 7. Y en Chile, que es joven la placa, se generan 9. Nosotros con el experimento de lijas mostramos que cuando pasábamos el bloque 6, 7 veces, evidentemente que se iban desgastando las lijas, y cada nueva corrida producía un sismo máximo más chiquito. O sea, pudimos emular el comportamiento de la edad de las placas tectónicas. ¿Sí me explico? Clarísimo el efecto ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano se van a desgastar estas placas también, estas placas jóvenes tan aguerridas, ¿no? Y por eso es que se generan sismos tan grandes, como son nuevas. Exacto. Creo que eso es todo. Gracias por el ¿Alguien más? Bueno, entonces me voy a permitir leer el reconocimiento y agradecimiento al doctor Fernando Angulo Grau, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional, con el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo. Otorga presenta el reconocimiento al doctor Fernando Angulo Grau por su participación con la conferencia magistral ¿Se pueden predecir los sismos?, impartida en las estaciones de la Escuela Superior de Cómputo del IPN, Ciudad de México, el 19 de octubre de 2017, la técnica a servicio de la patria. Firma el Estado de México.